ustedes compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de análisis de la situación política. Hemos visto, y en este caso me gustaría una valoración también por parte de ustedes, si estos dos conatos, bueno, el primero ya ha sido una moción de censura y la otra todavía no se sabe si se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo, fíjese usted por dónde, una moción de censura que se puede llevar a cabo en el municipio de Arona por un partido que gobierna mayoritariamente, pero por la separación o el enfrentamiento de los propios miembros del Partido Socialista en ese movimiento. Pero posiblemente estos conatos ahora puede que encienda mociones de censura que pueda haber en los restos de los municipios, o podemos llegar a otros estamentos, gobierno de Canarias, cabildos. Bueno, siempre cuando hay mociones de censura en instituciones centrales... El quedarnos en casa a lo mejor le han dado de pensar mucho. Como es el... No, esto ya venía preparándose, ¿no? Esto ya venía cocinándose desde, yo creo que desde el inicio, es decir, desde que gobernó el Partido Socialista, tanto a nivel regional como a nivel local, ¿no? Con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo creo que esto es un tema... Además, siempre cuando hay productos de la hipocresía, sobre todo de la mala praxis política que es habitual, de planteamientos de transfugismo, de compra de votos, se ve los pactos antitransfugismo que no sirven para nada. Ves que hace falta una política con mayúsculas que tristemente no se da, y creo que va a ser complicado que se dé a través del tiempo, a no ser que la sociedad civil imponga sus criterios, ¿no? Por ejemplo, se vio que cuando Coalición Canarias era el partido más votado, que de repente dos tránsfugas de Ciudadanos hacen la pirueta y se van. Los expulsan y hacen la moción de censura, ¿no? A partir de ahí se está cociendo algo que a nosotros se nos escapa, pero indudablemente son luchas de poder, más de lo que nosotros pensamos, pero luchas de poder serias, económicas, vinculadas sobre todo a contratos de prestación de servicios de los ayuntamientos. Y entonces eso se estaba fraguando y efectivamente, curiosamente, desaparecen de allí la gente que patrocinó de Ciudadanos la moción de censura, y viene esta chica, la nueva concejal, sí, esta chica, y bueno, apoya una moción de censura. No voy a hacer menos. Claro. Agravios comparativos. Oiga, no, le pueden decir que esto es contra los intereses del pueblo y tal. Oiga, pero usted hizo lo mismo. O sea, usted hizo lo mismo, ¿no? Y después, curiosamente, el Partido Ciudadano había echado a estos dos, y ahora ella creo que va a echar a esta chica también, sí, porque claro, eso es un cachondeo. Bueno, el caso es que la moción de censura están ahí. Las mociones de censura están vinculadas siempre a unos intereses económicos fuertísimos, de poder, de lucha de poder seria, y eso es un tema que todo el mundo lo tiene que saber, ¿no? A partir de ahí, la extrapolación a otras instituciones jurídicas, sí, cuando ves la barba de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, clarísimo. Siempre hay proyecciones y hay gente que está planteando estas posibilidades. Estás hablando del Ayuntamiento de Arona, ¿no? Siempre que hay intereses y enfrentamientos dentro del propio partido que se produzcan estas cuestiones de transfugismo, compras de votos, así de claro, etcétera, pues todo eso está ahí. Puede ocurrir, yo creo que efectivamente podría ocurrir. Entonces, la pregunta que me estás haciendo, siempre que en instituciones importantes se producen movimientos telúricos de este tipo, puede conllevar a que no solo en Tenerife, sino en Las Palmas, en otras islas, puedan llevar a compromisos, sobre todo PP coalición, en donde puedan tener mayoría con partidos. Por ejemplo, en el gobierno de Canarias podría, porque yo sé que eso lo está trabajando Coalición Canaria desde hace tiempo. Ahora ahí el clave es el Gomero.
pero el Gomero puede en cualquier momento, bueno... el Gomero puede ser presidente del gobierno de Canarias. Puede serlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede serlo, puede serlo. Sí, ¿Y no irá mejor Canarias con el Gomero? Yo creo que sí. Vamos a ser sensatos. Yo pregunto, ¿no? El planteamiento... primero, tendremos que hacer una reflexión un poco en la línea que estamos caminando, ¿no? de la ética política, ¿no? Aquí los partidos políticos se llenaron la boca de los pactos antitransfugismo, que no han servido absolutamente para nada, porque la decisión que toma el partido es abrimos un expediente, los expulsados del partido, pero seguimos gobernando, o sea que no hay mayor problema. Hay que decir, y que queda claro, que las mociones de censura es un derecho lícito de las organizaciones políticas de cuestionar la labor de gobierno siempre y cuando se haga como se tienen que hacer, ¿no? Con los partidos se pongan de acuerdo, sin utilizar tránsfugas que, entre comillas, no sabemos en muchas ocasiones las causas por las que cambian de opinión de una para otra, o como en el caso de Ciudadanos, que es una demostración de la ruptura interna que tiene, que en unas elecciones donde iban a apoyar a Coalición Canaria de repente apoyan al PSOE, luego uno de ellos renuncia al acta, que debe ser el remordimiento de conciencia fue enorme, y llega a la Evely, y ya el que necesita Coalición Canaria ya le presenta la moción de censura y la consideran tránsfuga, pues la expulsan del partido y entramos en esa dinámica del respeto político a las elecciones. Si algún municipio tiene historia en cuanto a mociones de censura y a transfugismo político, pues podemos hablar de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Que, que allí, hasta en mi época, hasta en mi propia organización política, sufrí yo un transfugismo político, ¿no? Pero también tenemos que ver que llevamos una época, yo creo que importante, casi prácticamente 2 legislaturas, de una cierta época de estabilidad, ya no prácticamente en las pasadas, en épocas anteriores, al poco tiempo, al año de la legislatura, ya teníamos, como decía, en cascadas mociones de censura por todo el archipiélago. Quizás son pocas, son más pequeños municipios, quizás los partidos se tomaron un poco en serio, pero que al final no ha servido para nada ese pacto antitransfugismo. En cuanto a que si la moción esta de Santa Cruz de Tenerife va a condicionar la aparición de mociones, yo creo que no. Yo ahora mismo, viendo la situación, se necesitan entre ellos. Hay un equilibrio muy inestable en todas las organizaciones políticas y aquí somos, jugamos al navajeo puro. Si tú me fastidias aquí, yo te fastidio allí. Y en estos momentos yo creo que, tal como está la situación, todos quieren tener sus cotas de poder y mantenerse en el machito. Pero no nos olvidamos, Paco, que en muchos municipios se ha llegado a un pacto de gobierno en el cual 2 años tú vas a ser alcalde, 2 años voy a ser yo, incluso a elecciones, fíjese por dónde, donde puede saltar un poco la liebre. El señor Quevedo ahora tendrá, me parece que le queda 1 año también como diputado, sí, porque hubo un pacto ahí de alianza. Con Coalición Canaria, sí. Y ahí es donde se puede estar. Pero fíjate en los ayuntamientos decir, yo soy el alcalde durante 2 años y cuando te tengo que soltar el sillón, fíjate que está este señor, aquí un tema importante como es Entel, que es donde puede ver la crisis, porque en un momento determinado aquel acuerdo de Coalición Canaria que se rompió en el último momento se vuelve a regenerar para mantenerse en eso. Pero bueno, ya es a 2 años, o sea, hay cierta estabilidad. Antes, a los 6 meses ya te hacían la moción de censura. Pero fíjate tú, lo que tú has comentado, el señor Quevedo tiene que renunciar y dar su acta a María Hernández, me parece, de Coalición Canaria, ¿no? Sí, la chica joven esta que venía de Coalición Canaria. Y todo el mundo plantea desde el minuto 1, van a cumplir con ese pacto de caballeros, porque tú sabes que al final el acta es personal, y si tú no renuncias, por mucho que te obligue, no hay posibilidades. Pero aquí se están jugando muchas cosas, ¿no? Estamos hablando que hay una reversión del voto hacia los nacionalismos, que los nacionalismos se están fortaleciendo, que el BNG en Galicia ha subido, que el PNV se ha mantenido o ha crecido y que Bildu ha dado un resultado espectacular. Y aquí ya se estaba mascando, se estaba estudiando, se estaba valorando la posibilidad de la unión del nacionalismo, porque está viendo que por separado no se está consiguiendo absolutamente nada. Tanto Pedro Quevedo es diputado gracias al apoyo de Coalición Canaria, porque si no, no sale. En la otra vez anterior fue diputado gracias al apoyo del PSOE, porque si no, no sale. Entonces, o aquí se marca una línea de tendencia de unidad, de nacionalismo cara al futuro,
o si se cometen el navajeo que yo comentaba antes, esa unidad se va a fracturar y al final en Canarias vamos a carecer de un nacionalismo fuerte que sea un voto importante de futuro y que defienda Canarias como se defienden los vascos, como se defienden los catalanes, como se defienden los gallegos. Y eso es lo que no hemos aprendido nunca en nuestro archipiélago, que no hemos sabido tener un nacionalismo fuerte, salvo aquella ocasión cuando tuvimos, me parece que 4 diputados. Fernando, tú... ¿Cuándo te refieres? Cuando comenzó con Coalición Canaria y todo, en la época que ellos tuvieron 4, que fuimos importantes, y teníamos un poderío a nivel de representación, y ahora pues estamos desmembrados. Cuando somos necesarios, ese voto puede ser importante, pero cuando ya llega un acuerdo con organizaciones con de 6 a 7 diputados, ya nuestro voto es nulo, o sea, donde los acuerdos que había desaparecen. Por tanto, yo creo que esa posibilidad de no cumplir esos acuerdos puede traer repercusiones a esa unidad del nacionalismo, y eso le harán pensar muchas decisiones. Sí, no, yo coincido, es decir, en política no puedes decir de este agua no beberé, porque en cualquier momento vienen las crisis, ¿no? Es cierto que el COVID ha frenado mucho el proceso, pero sí hay movimiento. Yo creo que efectivamente hay movimiento. El poder es fundamental, lo ansían, sobre todas las cosas. O sea, en política el poder sobre todas las cosas, por encima de ideología y por encima de todo. Se le ha hecho daño, has ido a la capital de Santa Cruz de Tenerife, y por lo tanto eso tiene repercusión, va a tener repercusión en La Laguna, tiene repercusión en Arona, y podría, lo que pasa es que estás hablando de sumas aritméticas. Si las sumas aritméticas coinciden, pues se puede dar, ¿no? Claro. Pero que no puedes decir... Pero la situación, vamos a ver, sí. Tú has puesto sobre el tablero de ajedrez los movimientos, y aquí hay dos bandos importantísimos, ¿no? Sabemos en este momento Coalición Canaria, que marca una importante representación, y también manejamos la zona del PSOE, y luego tenemos a Nueva Canaria y el PP en alguna zona que puede ser necesario. En este momento el que ha dado el golpe de mano ha sido la tránfuga de Ciudadanos, con lo cual exime un poco la responsabilidad de que sea uno que tú me hayas traicionado y se ha marchado del grupo de gobierno para apoyar a la oposición. No es que yo esté en el grupo de gobierno y te deje tirado. Por eso te estoy diciendo que la situación es un poco diferente a otra realidad, a otra posición de juego dentro del tablero. Porque, por ejemplo, en el gobierno se necesitan, en los cabildos se necesitan, en muchos ayuntamientos se necesita Nueva Canaria, Coalición, PSOE, y cualquier movimiento en alguna de esas instituciones entonces sí puede traer, por ese deseo de venganza y navajeo que yo comentaba antes, de vamos a hacer mociones de censura a saco por deslealtad política, ya no por transfugismo. Entramos en decisiones establecidas legalmente de una moción de censura por partidos políticos a cuestionar, o en venganza porque tú me la jugaste en el otro lado y yo le doy la alcaldía al otro. En definitiva, volveríamos otra vez a demostrar ante el ciudadano ese descrédito de los políticos, y de empantanar, porque todos sabemos que grupo político nuevo significa amoldarse a la situación, paralizar lo que se está gestionando, porque se funciona así, por desgracia, todo es malo, hay que hacerlo todo nuevo, muy pocos tienen la capacidad de decir esto es bueno, vamos a seguir con ello, y se pasa una legislatura y que no se toman decisiones importantes de inversiones económicas importantes, de actuaciones para intentar reprimir la tasa de paro que nos va a comer en este archipiélago. Sí, en hipótesis, por ejemplo, ¿tú verías una moción de censura en San Bartolomé? No. Yo estoy seguro, creo que el cuatripartito se necesitan entre ellos. Es muy complicado romper Nueva Canaria. ¿Quién apoyaría? ¿A VPP? Se arriesga a perder el Cabildo y a perder otras instituciones, a perder incluso hasta Telde. El PSOE está bien, no se tiene que meter en guerra. Coalición Canaria no es suficiente para poder hacer una moción, porque necesita la de Ciudadanos. La de Ciudadanos no está por la labor, por tanto nadie va a dar un paso en falso, porque encima como no te necesitan te puedes quedar fuera sin delegación. Por tanto nos necesitamos todos y vamos a llegar hasta el final de la legislatura. Viste que ese problema hubo al principio cuando el PSOE quería ser presidente del Cabildo. Sí, pero ayer eran los juegos de estrategia. Sí, pero en San Bartolomé el pacto prácticamente estaba hecho. Coalición Canaria, AVPP y Ciudadanos.
Lo que pasa es que desde instancias superiores apretaron a Ciudadanos, y entonces cuando vieron que Ciudadanos no iba a apoyar ese posible pacto, Coalición Canaria inmediatamente apoyó al grupo de gobierno actual. Si usted recuerda, Ciudadanos se incorporó más tarde al gobierno. No se contaba con Ciudadanos. Exactamente, no sé. Por tanto, vemos que las maniobras se jugaron en aquellos momentos, pero estamos en las maniobras de constitución, de a cambio de yo te doy, pero eso suele pasar siempre, ¿no? Ahora esa estabilidad yo creo que se necesitan entre ellos saben que la movilidad o la capacidad de movimiento es poca, y también te digo sencillamente, ¿no? Para el partido que está en una posición en un ayuntamiento como San Bartolomé de Tirajana, con la situación que se avecina, yo creo que en estos momentos se está mejor en la oposición que en el grupo de gobierno, también te lo digo, porque un ayuntamiento donde disminuye el presupuesto municipal, que disminuye el techo de gasto, que no va a tener capacidad de inversión, que vas a tener que asumir un montón de indemnizaciones a trabajadores, a pagos a empresas retrasados, que no va a haber apoyo económico importante porque tampoco el gobierno todo tiene claro que pueda apoyar, que hay una crisis bestial del turismo, no hay ingreso. No sé exactamente, el ayuntamiento no está ingresando ahora, no sé a quién le interesaría entrar a gobernar ahora. Yeah. Casi es más rentable venir tú como un salvador de futuro, y tendrías mucho mejor resultado electoral que coger un ayuntamiento en una plena crisis absoluta y no tener casi margen de gestión. Donde te puedo ahogar de otras instancias económicamente. Efectivo. Por la subvención. Encima sin apoyo del gobierno y sin apoyo del cabildo, que esa es otra. Donde te puede ver. Sí. Y esos son los movimientos de fichas que tiene, y bueno, y como siempre hemos dicho que en la política no hay nada de nuevo, uno una vez está en el gobierno, otra vez está en la oposición, y cuando se está en el gobierno puede ser director o directora de no sé qué, y si no asesora, porque el horror de la política es que si miramos siempre son las mismas caras. Lo que pasa es que sí, los partidos, le marcamos unos ciclos. Una de las consecuencias de los partidos es la falta de renovación. Yo, por la experiencia en los diferentes partidos que he ido evolucionando políticamente, he visto que suelen ser estructuras muy cerradas, de mucho ambición política, de no dejar progresar a la gente joven que viene detrás con ganas, con ilusión. Exactamente, son buscar colocarse él o colocarse a sus círculos cerrados, y muchas veces lleva a las organizaciones a ser impenetrables por la gente joven, y yo creo que ese es el hastío que se ha llegado a las organizaciones políticas. Si vemos, vamos al señor Morales, ¿cuánto tiempo lleva en política? El señor Román, el Pedro Quevedo, el Carmelo Ramírez, el señor Marco Aurelio también lleva muchos años en la política municipal. O sea, cuesta mucho que haya caras nuevas en política. Quizás uno de los planteamientos es limitar los 8 años. A 8 años tu presencia política, ¿no? Y tener 4 años de descanso para luego, si quieres, volver a presentarte, ¿no? Para dar aire nuevo, aire fresco o nuevas caras a la política, y gana ilusión, y no perpetuar caras que sabemos que en algunas islas pues hay alcaldes que yo creo que desde la época de las primeras elecciones de la democracia sigan en el cargo. Sería una buena idea, pero yo no le veo solución al tema de los partidos políticos, no se la veo. Porque en la medida en que tú estés, ¿sabes?, en una organización dando poder, enganchando a la gente con favores, sabes que los tiene dominados. Sí, pero el clientelismo político es una cosa que se ha peleado desde siempre. Sí. Pero cuando llegas al gobierno, después eres el primero que lo incumple, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de las situaciones de empleados del servicio de limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé, donde la empresa, por lo visto, ha parado a 10 trabajadores, y ha entrado otros que vienen propuesto, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero eso ha pasado siempre. Sí. Eso ha pasado siempre, ¿no? Y quizás porque no ha habido un control por parte de la administración o quien dependa de que ese acto, entre comillas, ilegal, pues no se haya
cortado o zanjado desde el minuto uno. Se ha permitido, se ha visto como una normalidad. Normalmente las campañas electorales es ofertas de puestos de trabajo, asesor o colocarte en algún puestito importante de alguna de las empresas de servicios que trabajan para el ayuntamiento. O si no, cuando estás dentro de la lista electoral, intentarte colocar en alguno de los órganos administrativos superiores cuando sí gobierna. Ese es el clientelismo político, es el que llevó a la política, a esa degradación de la política, a no tener vocación, a no querer resolver los problemas, a buscar posicionarte y estabilizarte y quedarte. Y eso es lo que está generando esta crisis del ciudadano hacia los políticos. Pero no crees que y hay una falta de reflexión, ¿no? Por lo menos una falta de reflexión, por lo menos lo que transmiten los propios partidos políticos a la ciudadanía, ¿no? Porque cuando vemos que en la política que nos vienen con la bandera de la democracia, de la participación y de el trabajar por la ciudadanía y todos los adjetivos buenos estos que hay, y vemos que se presenta a la presidencia del partido o a la secretaría del partido 2 planchas, cuidado, pero vamos, mira, asegúrate los machos. Sí, pero como ten en cuenta cómo es el funcionamiento orgánico de los partidos. Y Toribio sufrió en sus carnes una situación muy especial. Y yo conozco organizaciones políticas donde la que decide es la ejecutiva. Y la ejecutiva está formada por X personas que ha afiliado una persona. Y que incluso esa persona le paga las cuotas a esa persona. Y cuando llega el momento de que hay que levantar la mano para decidir quién va para el cabildo de representando a ese municipio, quién es la estructura orgánica de ese partido, quiénes son los candidatos, ese señor le dice a esas personas que levante la mano al que él diga. Y está cuestionando una actuación democrática dentro de la organización. Porque no es democrático, es una imposición. Por tanto, estamos ya generando esa duda. Tú viviste en tus carnes una situación donde cuando veían que ibas a ganarle al sector, digamos, oficialista, pues anularon el proceso y casi nombraron una gestora de dedo para quitarte de en medio. Creo recordar que fue así, todo ese problema, ¿no? Por tanto, estamos viéndolo a nivel nacional. Podemos se jactaba de que su partido era democrático, asambleario, ya ha pasado a ser piramidal, o sea, el dedo arriba y el que me levante la voz, Rejón, Carmena, la Teresa, nos lo quitamos de en medio, la Colau, la otra también catalana. Todas nos lo quitamos del medio, aquellos que me cuestionan mi liderazgo. ¿Por qué? Porque llego al machito y me quiero quedar fijo en él. Y sobre todo con las prebendas que al final consigo, ¿no? Y si coloco a mi mujer, a mi exnovia, a mi ex amiga, pues mira, estamos todos contentos. Por tanto, es lo que comentaba, o sea, el descrédito político. Y es verdad, ¿cómo solucionamos eso, Fernando? Es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que es un proceso de reflexión interna y de cambio de ideas. Pero ¿cómo vas a hacer un proyecto de reflexión interna si no te lo permite? No, la reflexión interna de las organizaciones, me refiero. Sí, pero ¿no? ¿cómo va a reflexionar internamente los propios partidos cuando hemos visto que dice, bueno, vamos a hacer unas elecciones, pues vamos a elegir una presidenta, el presidenta, o la presidenta, o el secretario o la secretaria, y alguien decide... Vamos a hacer primarias, pero como te presentes contra mí, ya no vas a tener opción dentro de la organización política. O sea, cállate que puedes ser consejero, pero si te presentas no vas a ser ni consejero. Es que no vas a ser ni consejero. Y el siguiente paso, cuando yo voy a ganar, que lo voy a ganar porque lo tengo seguro, vas a desaparecer hasta de la formación política. Y eso es la realidad que pasan en la política. Vamos, aquí hay decisiones que se toman en los partidos presidencialistas, ¿no? Y aunque el estatuto, cuando tú en tu partido tienes a media familia y a dependiente de los puestos políticos del partido, no hay democracia interna. Sí, pero mira, y en ese momento ya las decisiones están cuestionadas y están decididas. Por eso Fernando se encendió. No, pero es que es curioso la reflexión, ¿no? De que los partidos políticos son un reflejo de la sociedad, me explico, de las instituciones. Algo parecido pasa con las juntas de propietarios. Cuando la junta de propietarios se mete ahí una gente, controlan todo el tinglado y vete tú a ganar una votación allí. Claro. O sea, es un tema generalizado. Si eso pasa en juntas de propietarios, bueno, al menos en las sociedades anónimas son sociedades de capital, pero en la junta de propietarios es un ejemplo, cooperativas y tal.
Pues la política es lo mismo. El centralismo democrático es un concepto marxista, es decir, es utilizado del marxismo-leninismo, donde aquí marco yo las pautas, y es democrático, pero ustedes tienen que hacer A, B, C y D. Y el que no sale en la foto, y el que no, bueno, en los partidos... Los congresos a la búlgara, ¿no? Claro, a la húngara. Y oye, aquí o el 100% o te fusilamos, ¿no? Pues bueno, esa estructura lo han cogido, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Y lo hemos hablado aquí, o sea, cuando en política la gente va a medrar y a conseguir un sueldo, pues pasa todas esas situaciones. Cuando en política no hay técnicos que no dependan de ese sueldo, pasa lo que pasa en estas situaciones. O sea, la política hay que profesionalizarla. Yo entiendo que hay que profesionalizarla, pero que con una responsabilidad incluso hasta patrimonial de una gestión inadecuada. Porque aquí tú puedes hacer locuras absolutas y no te pasa absolutamente nada. Ya, pero una vez que te metas en política, ya tu objetividad la pierdes. Ya te intoxicas, te contaminas. Mira lo que le pasa a Marlaska, mira lo que le pasa a todos los que... Bueno, a todos los grandes... Yo entiendo que ellos venían intoxicados, vamos a ser claros. Pero me refiero que estás ahí y ya tienes que involucrarte, porque si no, no estás ahí. No, pero vamos a ver, es que tú no te puedes vender si tienes un proceso ético dentro de la política, porque tu superior te mande una directriz que va en contra de tu proyección, pero digamos... La mayoría, si no te vas... Pues y además los partidos te lo dicen claramente, oye, yo te estoy pagando. Eso es lo primero que te dice. Pues si tú no estás de acuerdo, pero así de claro. Oye, es que tú estás cobrando un sueldo político. Una organización si política, no fuera, yo escuché a un político decir, es que ese señor es trabajador mío. Sí, bueno, pues joder, bueno, le paga a ustedes, pero el trabajador mío. El derecho de pernada también, a lo mejor. Si tú estás que los hay. Sí, si tú estás en una organización política donde la base ideológica, la base del proyecto, la base, digamos, que te ilusionó para tú trabajar en esa organización política, empieza a derivar a resolver problemas personales, familiares o de lo que sea, de la índole, lo que sea, pues tú tienes dos opciones. O decir, señores, yo en este bandazo de lo originario no quiero estar y me voy para mi casa, o agacho la cabeza y me apunto a ese carro a ver si me da un carguito y así vivo. Y ese es el problema. Depende de la ética personal de cada uno tomar esa decisión. ¿En el salario? No, la ética está en la dignidad personal. ¿Y dónde está la dignidad? La dignidad está en tu saber mantenerte fiel a tus propósitos y a tu ideario. O sea, yo creo que en la vieja política decía, para estar en política hay que ser muy rico o muy pobre. Bueno. Parece, ¿eso qué opinas tú de eso? De la vieja política, Yo creo que decía, ¿te acuerdas? Oye, si te metes en política tienes que ser o muy rico o muy pobre. Si te metes en política, agacha la cabeza. Y no, yo creo que no. Aunque la vieja política era similar a la que tenemos, pero por lo menos el perfil político de debate, de diálogo y de presencia institucional de los políticos, otro nivel. Era la forma, se guardaba mucho la forma. Era respeto, vamos a ver. Un debate más. Es que yo entiendo que un salón de pleno, un salón, un parlamento, un congreso de diputados, tiene que guardarse cierta prestancia, cierto respeto institucional. Claro. ¿Entiendes? En las instituciones del Estado hay que respetarlas. Nuestro país, por respeto, no respetamos ni el himno ni respetamos nuestra bandera. Yo cuando veo en Europa cómo se venera la bandera, cómo se respeta la bandera, a mí me da pena que en nuestro país nuestra bandera prácticamente sea un trapo, se maltrate. Cuando en Alemania acaban de aprobar, incluso ya que se atenta contra banderas extranjeras, está sancionado. O sea, ya no con la tuya propia de tu país, sino contra banderas extranjeras. Aquí un chico en Telde, que estuvo en Eslovenia y cogió una bandera de un parque porque coleccionaba banderas, casi le meten 2 años de cárcel, porque es un atentado contra un símbolo nacional. Hombre, yo creo que si empezamos a faltar el respeto desde ahí, ¿cómo queremos que luego tú seas fiel a tu proyecto, fiel a tu gestión y fiel a respetar las decisiones que le has ofrecido al vecino en tu campaña electoral? Ya. Estamos en un proceso también de reflexión de desobediencia civil, determinados nacionalismos. Consecuencia de todo esto. Consecuencia de todo esto. Y entonces una estrategia política que condujo al referéndum, ¿sabes? Y van por la vía de hecho.
Sí, yo les obedezco porque tengo la razón, y como tengo la razón, no creo en España, no creo en las instituciones. Van por la línea de romper el Estado monárquico. Exacto. O sea, ya se está cuestionando el jefe del Estado, que hay que hacer una remodelación de la Constitución, que hay que cambiar por toda la situación. Pero la monarquía es el símbolo de la unidad de España. Bueno, el jefe del Estado. Es el equilibrio. Y tenemos el ataque es ataque a España. Romper la jefatura del Estado en este momento, romper la monarquía, significa tener carta blanca para luego empezar a solicitar la independencia. Exacto, o sea, se rompe el acta de la Constitución y cuando quieran mover la Constitución para cambiar la situación monárquica del Estado español, será a cambio de, porque esto no es gratuito, a cambio de facilitar los referéndums de independencia, facilitar la autonomía o la gestión a la autogestión, ya lo llamarán como ellos quieran, pero a cambio de... Pero la independencia de la independencia de la independencia. ¿Perdona? Digo yo, ¿no? Porque está la independencia de la independencia de la independencia de la independencia, porque aquí hay mucho que te potencia de que su región tiene que ser independiente, pero no permite que sus provincias sean independientes de su región, y de que su municipio sea independiente de la región y de la municipio. Eso se llama y que, centralismo nacionalista. Es que ahí está, yo sí quiero la independencia, pero no voy a permitir que esa independencia tenga una decisión. Vamos a ver, la paja en el ojo ajeno no duele. ¿Entiendes? Cuando me afecta, a mí duele. Es lo que hemos hablado, güey, en su momento, cuando Cataluña pedía que sea independencia, y creo que un sector quería independizarse de Cataluña, y se generó toda esa situación, ¿no? Pero fíjate, Paco, pero es lo que estamos hablando, la incongruencia, es decir, que si abrimos la mano ancha y vendemos libertad absoluta o anarquía absoluta, pues llegamos a esta situación, ¿no? ¿Qué grupo social es el que va a defender esta nación de futuro, cuando estamos en una anarquía absoluta? En esa situación, cada uno hace lo que quiere, no respetamos las instituciones del Estado, tenemos derecho a todo porque somos ciudadanos de este país, los que han trabajado y han ganado pues hay que quitárselo todo porque son unos cafres, porque no pagan los impuestos y porque nos han robado, y hay que repartirnos todos aquí. O sea, esa filosofía yo creo que es errónea, y los propios partidos de izquierda que tienen su proyecto y su propuesta ideológica de apoyo social, de gestión, de tener una mayor calidad de vida, de hacer un reparto más equitativo, pues tienen que desengañar que el futuro que se está vendiendo hacia esa igualdad no es real. En Venezuela, como consiguió Chávez, traer las favelas y decirles que si los apoyaban, ellos iban a tener lo mismo que lo vivían en la ciudad. Ustedes vieron famoso comentar, expropiese con el alcalde, ¿entiendes? Y yo tengo un caso en familia que le expropiaron para dárselo a los que estaban viviendo en esos pisos. Por tanto, yo creo que hay que ser consecuente. Menos la casa de Chávez. Hombre, esa es del jefe y de la familia de Chávez, y de los allegados de Chávez. Porque hay parte. Pero fíjate que lo que decías, Paco, de esa falta de respeto, ¿no? Y fíjate que ha habido un acto en este país, lo que enseguida, como vio que iba a haber un alzamiento de voz, enseguida lo han eclipsado. Y fueron unas imágenes que yo no estoy totalmente de acuerdo, los repudios, lo que se hace, ni para un bando ni para el otro, pero fíjate el hecho de esas imágenes que había de estos descelebrados que han cogido la foto de los políticos del gobierno y se han puesto a pegar tiros. Sí. Porque la verdad es que esto, habiendo una diana y habiendo donde podemos pedir el respeto, pues hay que predicar ese respeto. Pero fíjense cómo enseguida el gobierno ha actuado, y por parte del gobierno identificar, pero claro, pero vemos otra imagen, que es la quema de la bandera española, y vemos en la quema también de la foto del rey. Y ahí no se ha actuado tan rápidamente y tan veloz. Los escraches en su momento era un acto democrático, y denunciamos una cosa y denunciamos le vamos a dar jarabe democrático a esos políticos. Eso está en las hemerotecas de algunos líderes de esos partidos. Cuando están recibiendo esos escraches o esa devolución de la moneda por esa repercusión social que está viendo de esta crisis, ya es un acto
de conspiración, de las cloacas del Estado, de la derecha rancia, de los fachas, y y hay que castigarlo, y me tienen que poner vigilancia policial, y hay que prohibirlo, y hay que sancionarlo. Sí, ¿no? O sea, es la diferente vara de medir de las situaciones. La ley del embudo, ¿no? Y el ataque brutal que le están haciendo a la prensa libre. Exacto. O sea, tú haces una crítica contra estos grupos políticos, inmediatamente te y es lícito que critiques tú a los que están interesando la realidad. Pero es que... pero ¿hasta qué punto lo puede hacer un vicepresidente de un gobierno? No lo puede, pero de ahí está la responsabilidad política. Lo he dicho de forma irónica, todo el planteamiento, es decir, mientras yo estaba en la oposición, todo era lícito, la libertad de expresión, la capacidad de poder actuar y criticar. Pero ahí tenía... y ahora que estoy en el gobierno ya no es tan lícito, ya estás cuestionando. Pero que estás atacando la libertad de prensa. A los periodistas. Y censurando, y haciendo que tú te autocensures, y los despidos en televisión pública, las manipulaciones. E incluso querer proponer un control de los medios. Pero eso es clave para ellos. Pero bueno, sin ese control no pueden estar dominando. ¿Y por qué pedimos el CNI? Hombre, ¿por qué pedimos el Ministerio del CNI? Ahora entiendo porque el señor Sánchez no duerme bien. y es que yo creo que no ha dormido. Sí. Oye, ahora por cierto, estaba viendo antes de venir aquí que dicen que a Torras y a estos, los independentistas, alguien les metió un hackeo de los teléfonos. Sí, una aplicación, una aplicación israelí y tal. Eso seguro que es un invento, ¿no? No lo sé, mira, a veces es víctima. Ya en política. Acuérdese de Villarejo, que es otro de los casos que está y lo han eclipsado o intenta eclipsarlo con el emérito, de lo de la famosa robo del teléfono y de la tarjeta. La famosa Dina también. Dina, que ahora cuando se denuncia le dice al juez: oiga, señor Iglesias, ven a pagar. ¿Y usted qué hace con la tarjeta de esta señora si no es suya y lleva un año con ella? Si la víctima era usted, es que le estaban espiando, era usted. Mira, es que te lo digo, iba a utilizar una palabra fuerte como repugnante, ¿no? Pero yo creo que sí es repugnante las situaciones que se están generando y el descrédito general que se está haciendo de una institución tan importante como ser un parlamento, un gobierno nacional, ¿no? Pero sobre todo que uno no tiene la visión de qué se está haciendo para sacar adelante el país, No es lo que te comentaba, o sea, los únicos apoyos que se está buscando es intentar buscar dinero en Europa gratis, fácil, para intentar luego repartirlo, y a lo mejor no equitativamente a las comunidades que más lo necesitan, sino a las comunidades de mi color político, que es lo que ha pasado siempre. Pero no va a ser gratis ese dinero. Ahora no. Nos van a hundir en la miseria. Bueno, es lo que he comentado yo antes, que la crisis por que se avecina... ¿Tienen ustedes que España puede ser intervenida, como se habla en el mes de diciembre? Hay una fecha marcada. Sí, es probable. Si no el receso económico que hay es bestial, no hay medidas que puedan solventar esa situación, y yo espero que después del verano la crisis social va a ser peor todavía. Y vamos a desear que el rebrote que se esperaba junto con la época de la gripe no paralice todavía más el país. Yo creo que no se va a tomar una decisión de confinamiento tan bestial como se hizo la vez anterior, que yo creo que era necesario, pero no tomar esa decisión por el miedo a paralizar económicamente el país todavía va a crear una situación más catastrófica, ¿no? Y vamos a desear que ese rebrote no aparezca, pero por desgracia la bajada de guardia que está viendo en la población y las imágenes que estamos viendo en estos últimos días, pues no dan buenas perspectivas de que no sea así. Sí, no, y además cómo nos está tratando Europa, ¿sabes? Te está dando unos mensajes claros, o sea, búsquense la vida, o sea, cambien a nivel interno para que luego puedan venir a pedir aquí. Exacto. O sea, tome usted medidas a nivel interno, ¿no? Pero cuando se habla de esa intervención, lo primero que se ha puesto sobre la mesa es bajada de pensiones y reducción de funcionarios. Congelación de sueldo y reducción de personal, eso está clarísimo. Pero ¿qué hacemos con todo la masa? Y subida de impuestos. Pero ¿por qué no se dice reducción de
de parlamentarios, de senadores, bueno, de cargos políticos. Es que Europa te está atacando, pero España dice, no, vamos a mandar a crear más desempleo. Es que la intervención es clara, fíjate, tienes el déficit público disparatado, la deuda pública disparatada, al no cumplir los objetivos y además el problema no es esto, es que al no tener productividad económica a consecuencia del COVID y no saber cómo reactivar la economía, aunque es difícil, pero no saberla porque no se toman medidas de apoyo a quienes pueden activar la economía, que son los empresarios y los medios empresarios, los pequeños empresarios. Si subes impuestos no hay, porque la gente no tiene, claro. No hay trabajo, no hay nada. Yo creo que ahora que como sigamos esa línea, ya estaban los bancos de alimentos, las colas terribles, llegaremos a la cartilla de racionamiento, como sigamos en esta línea. Sí, porque el sistema es ese. Además, que por desgracia se ha convertido o se ha ayudado a que la población sea dependiente de la administración. O sea, aquí no se incentiva a que tú del proceso marginal salgas, sino a mantenerte con ayuda, a perpetuarte en esa situación. Y muchas veces cuando tú hablas con ellos, a ellos les interesa seguir cobrando su pensión no contributiva, su ayuda, el arraigo, y no buscar iniciativas para estimularlos a que sean laboralmente efectivos, ¿no? Sino a depender de la administración. Pues señores, se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido un placer tener en esta casa y compartir un poco la actualidad y la opinión de la situación, que seguro que muchas personas, muchos televidentes que nos están viendo lo han palpado y lo están también valorando. Don Fernando Toribio, gracias por estar con nosotros. Sí. Y don Francisco Pérez López. Igualmente, un placer por estar con nosotros. Agradecer a los dos de esta presencia en esta tertulia de análisis. Hemos empezado desde las elecciones últimas pasadas, que se celebraron el pasado fin de semana, elecciones en el País Vasco y en Galicia, y la situación en cascada de la actualidad y la opinión de nuestro invitado, don Fernando Toribio y don Francisco Pérez López. Gracias por estar con nosotros compartiendo una noche más este programa de Más que Política, el debate. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes a partir de las 9 de la noche en riguroso directo aquí en Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.